taller se llama Diseña tu filtro desde cero, ¿no? Bien, básicamente la temática va a girar en torno a emplear tanto el software como Proteus como Python. Uno para poder diseñar el filtro, hacer los cálculos necesarios, cálculos matemáticos básicos, obviamente van a ser cálculos básicos. Y el otro software lo vamos a emplear más que nada para poder simular los circuitos, ¿no? Los filtros pasa abajo, pasa alto. ¿Estamos? Bien, entonces vamos a iniciar con el taller. Bien, entonces los filtros tienen un gran campo de aplicación, ¿verdad? Lo podemos encontrar en distintas áreas. Lo podemos encontrar en las fuentes conmutadas, como un elemento nada más de todo ese sistema grandote. También lo podemos encontrar en los sistemas de filtros anti-aliasing, cuando, por ejemplo, tenemos una señal analógica discretizada, por ejemplo, por algún periférico ADC, y posteriormente se requiere convertir esta señal a su correspondiente versión analógica. En ese caso, se debe emplear un filtro, ¿no? Un filtro de anti-aliasing, ¿no? Bien, lo podemos encontrar en distintas etapas, ¿no? De un sistema. Obviamente, un filtro no va a ser todo en sí, ¿no? Sino lo podemos encontrar como un elemento adicional de todo un sistema grande, ¿no? Bien. Lo interesante de los filtros es que nosotros vamos a tener la libertad de poder especificar ciertos rangos de frecuencia o amplitudes en ciertas frecuencias que van a dejar, que van a pasar, ¿no? Que van a pasar y ciertas frecuencias que se van a atenuar. Eso lo vamos a ver después. Bien. También lo podemos encontrar como una etapa de un conversor AC/DC. Solamente es como una etapa, ¿no? Obviamente hay más etapas adicionales a todo este sistema, pero siempre vamos a encontrar un filtro, ¿no? Bien, también lo podemos encontrar en aplicaciones cuando queremos descomponer o solamente eh, dejar o quedarnos con los bajos, los graves o los agudos, ¿no? De un audio, por ejemplo, podemos encontrarlo también ahí. Bien, entonces básicamente existe un gran número de aplicaciones, ¿no? Con los filtros. Bien, acá he colocado una figura que intenta ilustrar, ¿no? El concepto de filtro. Cuando uno habla de filtro, uno, por ejemplo, puede pensar en la fregadora, por ejemplo, o en, no sé, en este tipo de cosas que podemos encontrar en las cocinas, que básicamente tienen como objetivo dejar pasar ciertas partículas, por ejemplo, podría ser dejar pasar el agua y retener ciertos sólidos, ¿no? Retener ciertos sólidos. Entonces, el filtro justamente tiene ese objetivo, ¿no? De filtrar ciertos componentes, deseados obviamente, y retener otros componentes, ¿no? Que son, en ese caso, indeseados, pues, ¿no? Bien, básicamente por ahí lo podemos relacionar el concepto de filtro. Por ahora no podemos decir que es un circuito, no podemos decir porque un filtro es un término muy general, es un término muy general, no solamente se aplica para la electrónica, también tienen otro tipo de aplicaciones, otros campos mejor dicho, pero bueno, básicamente esta es la idea, ¿no? Que tiene que ver con el filtro, retener ciertos componentes y atenuar otros componentes. Bien, ahora vamos a aterrizar ya al lado de las señales. Más que nada, vamos a suponer que disponemos de una señal sinusoidal con una frecuencia determinada de 10 Hz. Estamos suponiendo que es 10 Hz. Bien, tenemos otra señal sinusoidal de 25 Hz. Obviamente una frecuencia mucho mayor a la primera. Y por último disponemos de otra señal sinusoidal a 60 Hz. Bueno, esta frecuencia de acá es mayor que las dos anteriores, ¿verdad? Bien, vamos a suponer que estas tres señales se suman. Se suman y sirven de entrada de un sistema que vamos a llamarle filtro. Bien, vamos a ver directamente qué es lo que está respondiendo el sistema. Vemos que nos devuelve una señal sinusoidal, teóricamente o idealmente nos devuelve una señal sinusoidal con una frecuencia de 10 Hz. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que este sistema ha dejado filtrar o ha dejado pasar
aquella componente sinusoidal con una frecuencia de 10 Hz. Y podemos decir que ha pasado de forma limpia, ¿no? De forma intacta, ¿no? A diferencia de las otras dos señales sinusoidales correspondientes a 25 y a 60 Hz. Bueno, acá también he colocado una gráfica que intenta explicar, ¿no? Cómo responde este sistema en la frecuencia. Si uno ve la gráfica, podemos observar que a frecuencias superiores a 20 Hz, eso está en Hz, prácticamente esta amplitud o esta magnitud que vemos acá en la gráfica es cercano a cero, ¿no? Más o menos ya tenemos la idea intuitiva de que mayor a 20 Hz, prácticamente esta ganancia, o vamos a llamarle magnitud, es cero, cercano a cero. Inferior a 20, vemos que es 1. Es como si estuviera multiplicando por un factor 1 a lo que ingresa, pero inferior a 10 Hz, o perdón, a 20 Hz. De estos tres casos, el único que cumple esa condición de que sea inferior a 20 Hz es el de la primera señal sinusoidal, que tiene una frecuencia de 10 Hz. Estamos suponiendo que es 10 Hz. Entonces, este sistema, filtro, lo va a dejar pasar sin ningún problema o sin ninguna atenuación, ¿no? Idealmente es así. Los otros elementos, por el contrario, van a ser atenuados. Acá lo he colocado como si estuvieran eliminados. No es así. Normalmente queda como un residuo, pero con amplitud muy pequeña, porque vemos que mayores que 20 Hz prácticamente ya está siendo muy atenuado, drásticamente atenuado. Entonces, eso de ahí tiene concordancia con lo que estábamos hablando acá. Básicamente, dejamos pasar ciertos componentes, pero rechazamos o simplemente no dejamos pasar otros componentes, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la idea del filtro. Podemos decir que este filtro está dejando pasar frecuencias muy pequeñas, menores a 20 Hz. Entonces, si estoy dejando pasar frecuencias bajas, ¿cómo le llamaríamos a este filtro? Alguien que me diga la respuesta. ¿Qué nombre le podrían dar, ¿no? A este sistema si solamente está dejando pasar frecuencias pequeñas o bajas? A ver, ¿cómo puedo darme cuenta si están hablando o si están en el chat? Exacto, ¿no? Filtro pasa abajo. Filtro pasa baja, ¿no? Entonces, bien, por ahí va la idea, ¿no? Deja pasar bajas frecuencias. Bien, entonces, vemos que ya lo estamos relacionando con el campo o la variable frecuencia, y eso es interesante. Eso es interesante. Ven, pero al fin y al cabo, cuando uno va a filtrar algo, ¿qué va a filtrar, no? Va a filtrar, obviamente, una señal, o una señal, al fin y al cabo, ¿no? Una señal. Entonces, esa señal que representa información, o sea, lo podríamos representar como una función de una o más variables independientes que transporten algún tipo de información. ¿Estamos? ¿Dónde se representa esa información? Podría ser en la amplitud, podría ser en la frecuencia o en la fase, qué sé yo, ¿no? Vamos a suponer que la información se encuentra en la magnitud. En la magnitud. Esto puede ser una gráfica típica de algún sensor o quizás de algún transductor que normalmente arroja valores, vamos a llamar intención, muy pequeños. Pero en fin, la idea es que la señal es información. Podemos encontrar distintas fuentes de información y eso va a depender de la variable que queremos analizar. Por ejemplo, si en caso la información o no sé, la señal se corresponde con señal de voz, bueno, vamos a usar algún tipo de transductor especial, un micrófono. Para lo que son señales SG, emplearíamos algunos electrodos, ya obviamente con algunas etapas de acondicionamiento para poder tener una mejor señal con rangos de amplitud que puedan ser detectados por algún microprocesador o microcontrolador en sí, ¿no? Por un periférico ADC. Bien, entonces, básicamente eso tiene que ver con la señal, ¿no? Vamos a filtrar señales, ¿no? Señales. Bien, cuando uno habla de señal, también tenemos que tener en mente cómo se clasifican estas señales. Las podemos clasificar en tiempo continuo o si no, en tiempo discreto. Básicamente, esta parte de tiempo discreto se ve más del lado de un microcontrolador, ¿no? De un microcontrolador, de un ordenador, o sea, de un sistema digital. Y la parte izquierda más se ve en la parte de
circuitos analógicos, ¿no? Empleando amplificadores operacionales, transistores, o elementos pasivos como resistencias, condensadores o bobinas. Bien, básicamente lo podemos clasificar de esta forma. Esta es una forma, ¿no?, de clasificarlo. Hay otras formas, obviamente, si son periódicas o aperiódicas, pero acá lo estamos clasificando basado en la cantidad de valores disponibles en amplitud. En el primer caso, son infinitos valores en amplitud, y acá son valores finitos, ¿no? Luego de esto, como ya estábamos hablando al inicio de frecuencia, ya lo han respondido, un filtro pasa abajo, y es correcto. Vemos que el análisis de una señal, que en este caso tenemos la señal de voz, una señal de voz, ese análisis se puede llevar a cabo en otro dominio. ¿Por qué en otro dominio? ¿Cuál sería la necesidad de llevarlo en otro dominio? Vemos el primer caso que está en el dominio del tiempo. Uno puede registrar eso con un transductor, lo registra, lo puede graficar, y bueno, puede ahí analizar en el tiempo. Sucede que en el tiempo hay veces, bueno, en la mayoría de casos de señales, la información no está tan clara, ¿no? La información no está tan clara. Entonces, por eso se puede emplear otro dominio, o sea, hacer una transformación. Y una transformación implica usar alguna herramienta, una herramienta obviamente matemática, que nos permite transferir o transformar, perdón, esa señal definida en el tiempo en una correspondiente versión definida en frecuencia. Justamente ahí vamos a poder encontrar el espectro de frecuencia, ¿no?, que básicamente es la medida de distribución en amplitud de cada frecuencia de un fenómeno ondulatorio. La señal de voz se puede corresponder o se puede representar como una suma de distintas frecuencias, ¿no?, de ondas sinusoidales, por ejemplo, ¿no? O sea, esa información la vamos a ver en un espectro de frecuencia, donde ahora la variable independiente ya no va a ser el tiempo, sino va a ser la frecuencia. Y normalmente la ordenada es la magnitud de ese espectro, ¿no? Ese espectro. Lo bueno de todo esto es que en Python, también lo hemos colocado acá, existen herramientas, o mejor dicho, paquetes disponibles, así, al igual que MATLAB u otro software, que nos permite rápidamente, uno, adquirir datos, y otro, poder representarlo en el espectro de frecuencia, ¿no? En el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, básicamente por ahí va la idea. Entonces, lo que nosotros vamos a emplear es el espectro de frecuencia de una señal para poder analizar cómo va a responder el filtro, ¿no? Bueno, otro ejemplo tiene que ver con el espectro electromagnético. Básicamente ahí vamos a encontrar cómo se distribuyen en frecuencia ciertos tipos de señales, ondas, cómo se descomponen, mejor dicho, ¿no? Bien, básicamente acá podemos usar la descomposición, por ejemplo, de series de Fourier, que también es una herramienta matemática, pero no la vamos a ver el día de hoy. Bien, pero bien, lo que vamos a ver nosotros en este caso va a ser una herramienta también importante llamada transformada de Fourier. Vemos que acá está todo con integrales porque estamos analizando señales en tiempo continuo, porque justamente de eso se trata esta presentación, filtros analógicos, ¿verdad? Bien, entonces la herramienta matemática que me permite analizar en el dominio de frecuencia se llama ecuación de análisis, y viene dado por esta expresión que se encuentra acá. Acá está esta ecuación, ¿no?, que es muy conocida, está en varios textos. Bien, básicamente esto de acá me permite analizar esa correspondiente señal en el dominio de la frecuencia. Entonces, ¿cómo se llama esto? Transformada de Fourier. Lo anterior, bueno, lo inferior se llama transformada inversa de Fourier, es más que nada para recuperar esa señal temporal, ¿no?, en el dominio del tiempo. Bueno, por ejemplo, a ver, ya que estamos hablando de dominio de frecuencia, vamos a suponer que tenemos una señal definida en el tiempo continuo que contiene dos componentes sinusoidales, uno a 5 y otro a 10 Hz. Vemos que es una suma, entonces acá está la señal periódica también, y vemos que mediante esa herramienta transformada de Fourier obtenemos unos picos, ¿no?, unos picos muy elevados a cierta frecuencia. La parte izquierda, ignórenlo, solamente concéntrense en la parte de frecuencias no negativas, o sea, mayor o igual que 0. Y observamos que a 5 y 10 Hz respectivamente hay dos picos muy pronunciados. Bien, básicamente esto es el espectro de frecuencia de esta señal original. Acá también tenemos otro caso, donde solamente existe una componente sinusoidal, en este caso frecuencia de 10 Hz. Acá se encuentra su correspondiente espectro, ¿no?, mediante esta herramienta matemática.
Acá disponemos otros ejemplos, la frecuencia F1. Y bueno, de todo esto ya tenía que llegar acá, ¿no? Que la suma de ambas señales, bueno, tenemos F1, acá F2, también se cumple la suma en la parte del espectro, ¿no? En la parte del espectro, ¿bien? Bien, ya vamos a entrar a la parte del filtro, pero antes de ingresar al filtro tenemos que ver, un término general, qué es un sistema, ¿no? Al igual que una señal, vamos a encontrar sistemas en tiempo continuo y sistemas en tiempo discreto. Para el caso de nosotros vamos a ver sistema en tiempo continuo, dado que vamos a emplear circuitos analógicos, ¿no? Entonces, básicamente un sistema representa una interconexión de componentes o un conjunto de componentes en la cual ingresa una o más señales, normalmente son los estímulos, la cual el sistema lo va a transformar, ¿no? Originando una o más salidas. Se aplica lo mismo para el sistema en tiempo discreto, solamente que ahora la naturaleza temporal cambia. Es un sistema de TI lo que vamos a analizar porque cumple el principio de superposición. Los filtros que vamos a usar cumplen ese tipo de principio. Bien. Acá hay algunas expresiones matemáticas que hay que considerar. Más que nada para verlo en simulación, tanto en Proteus como en Python, ¿no? Les recomiendo que tengan instalado Python y Jupyter Notebook. Si no, pueden emplear MATLAB porque los comandos son muy parecidos, por no decir igual. A ver, los que están ahí, los que están usando Python, estoy empleando simplemente estas herramientas, NumPy, SciPy, Matplotlib y nada más. ¿No? Y bueno, en Proteus ya creo que la mayoría maneja eso. Un momento, a ver, creo que está congelado la diapositiva. Ahora sí. Entonces, en el tiempo tiene un sistema. Vamos a ir directamente a Proteus para que vean acá el sistema. Son los ejemplos básicos nada más. Por ejemplo, acá, este es un sistema. Un filtro pasabajo es un sistema, en este caso, con única entrada y única salida. Este sistema, su respuesta en el tiempo, vamos a llamarle HDT. La entrada, que sería, por ejemplo, una señal, en este caso una señal sinusoidal, puede ser una señal, no sé, correspondiente a la señal de voz, una señal SG, qué sé yo, ¿no? Una señal. Al fin y al cabo es una señal. Acá está. Entonces la salida se relaciona con la entrada y el sistema de esta forma. Bien, para el sistema, en este caso, en el dominio de frecuencia, vemos que esta operación llamada convolución se transforma a un producto. Y con esto podemos determinar de forma un poco más sencilla cómo estaría respondiendo el sistema, ¿no? Cómo se estaría modificando la salida en base a alguna entrada en específico. Es por eso que también se emplea el dominio de frecuencia, porque es más sencillo de verlo ahí. Y encima que hay distintas propiedades, ¿no? Que se cumplen. Bien, de todo esto, vamos a llegar a los filtros. Los filtros que vamos a usar, obviamente son sistemas en enlace abierto, no hay ningún feedback, no hay ninguna realimentación. Son sistemas en enlace abierto. Bien, acá los filtros lo vamos a dividir o lo vamos a categorizar según la respuesta en frecuencia. Podemos encontrar pasabajos, pasaltos, pasabandas, rechazabandas, ¿no? Bien. Bien, el pasabajo, lo hemos visto al inicio, básicamente indica que frecuencias inferiores a una frecuencia de corte lo va a dejar pasar con normalidad o quizás lo puede amplificar. Eso sería un tema interesante porque ya no simplemente vamos a dejar pasar, sino en ese rango de frecuencias lo podemos amplificar. Pero esa amplificación va a ser de forma selectiva. Esa forma selectiva lo va a definir el filtro, en este caso, de acuerdo a una frecuencia de corte que uno va a diseñar. Bien, entonces tenemos acá una silueta, ¿no? Ideal, obviamente, de un filtro pasa abajo. La frecuencia de corte, no se olviden. Pasa alto, el caso contrario. Acá un pasabanda, hay dos frecuencias de corte. Las frecuencias que se encuentran fuera de ese intervalo, las quiero atenuar, no me interesa. Y acá el otro caso, ¿no? Contrario, es que las frecuencias fuera de ese intervalo lo voy a dejar pasar, mientras que los que se encuentran dentro de ese intervalo simplemente lo voy a atenuar. Bien. Algo interesante de todo esto es que estos filtros, los últimos tres filtros, se pueden diseñar a partir de un solo filtro, ¿no? De un filtro prototipo pasa abajo. Entonces, normalmente ustedes van a ver con mayor empeño que diseñan filtros pasa abajo. Porque a partir de un filtro pasa abajo vamos a poder obtener filtros pasa alto, pasa banda, rechaza banda, ¿no? Bien.
Bien, de acá vamos a ingresar al concepto de filtros pasivos, que está compuesto, al fin y al cabo es un sistema, está compuesto de elementos, por eso se llama sistema. En este caso, elementos pasivos, ¿no? Como resistencias, bobinas y condensadores. Bien. Por ejemplo, acá ya les mostré un filtro pasivo. Bien, acá hay un filtro pasivo. Solamente disponemos de una resistencia y un condensador. Es un sistema, ¿no? Un sistema. Filtro pasa abajo. Bien. Bien. También tenemos que recordar algo de lo que es función de transferencia. ¿Qué es lo que quiere indicar la función de transferencia? Básicamente, esto de acá indica, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento del sistema, ¿no? O sea, ¿cómo va a responder el sistema ante una entrada? Esa sería la función de transferencia, ¿no? Obviamente acá se emplea una variable llamada S. Lo que acá me interesa son estos coeficientes, porque voy a emplear obviamente un software, Python o MATLAB. Voy a ordenar estos coeficientes en un vector, vamos a llamarle B, y los coeficientes del denominador de ese polinomio en el vector A. ¿Bien? Nada más para eso, hay que recordar esa parte. Y bien, ahora vamos a ir a la parte de filtro pasabajo de primer orden, que se encuentra acá. Vamos a justamente emplear el concepto de función de transferencia, ¿no? Pero antes de seguir comenzando, o de seguir obviamente con la presentación, quería consultarles si conocen de esta parte de función de transferencia, cómo obtener esta función de transferencia. A ver, ¿me confirman? En todo caso, si no, para hacer una breve reseña, ¿no? Algo breve. ¿Sí? No se ve. A ver, estoy presentando recién la diapositiva. Se ve la diapositiva, ¿verdad? Dice filtro pasa abajo de primer orden. A ver, todo, por favor, confirmar. Ah, ok. Pero se ve esta diapositiva. Por ejemplo, acá yo estoy presentando la diapositiva titulada filtro pasa abajo de primer orden. ¿Se puede ver esto? Acá hay acá hay un láser, supuestamente, un puntero. Ah, entonces perfecto. Ah, ya, después voy a mostrar la parte del Proteus. Qué raro que no se esté viendo. Pero bien, gracias por indicarme. Está bien, indíquenme cualquier cosa. Bien, entonces, acá, no, lo que también estaba consultando es que si se requiere, no sé, retomar esta parte del filtro, o sea, de función de transferencia, ¿cómo se obtuvo esto? Más que nada, de acá lo que tenemos que encontrar es la impedancia nada más del condensador. Esta impedancia, en ohmios obviamente, a diferencia de la resistencia, es independiente de la frecuencia, ¿verdad? En la resistencia. En el condensador, como que no, ¿no? Ahí varía en función de la frecuencia, ¿no? Entonces, si todos están claros con eso, yo creo que rápidamente pueden deducir esto. Lo único que tenían que hacer es definir la impedancia de este condensador. No lo coloqué ahí, pero podemos colocarlo. Acá tengo una pizarra. A ver, confirmar si se ve la pizarra. Un momento. Ahí está la pizarra. Supuestamente viene así, ¿no? Acá hay una resistencia. Y acá está un condensador. No lo vamos a ver de esa forma. En vez de esto, vamos a verlo como si fuera estos elementos. Algo así. Entonces acá vamos a llamarle R1. Acá le llamamos Z1. Acá este es el condensador. Acá está su capacitancia. C1. Y acá está, bueno, vamos a llamarle C nada más. Y acá está la impedancia Z2, ¿no? Como es una resistencia, Z1 es igual a ese valor, ¿no? Disculpe, no se ve la pizarra. A ver, un momento, a ver. A ver, ahí se ve. A ver, un momento. Ah, ahora sí se puede observar. Sí,
Entonces, acá este Z1 impedancia es igual. Cuando es una resistencia es lo mismo, el valor de la resistencia. Pero para el caso de un condensador ya no se determina de esa forma, sino que acá se coloca 1 dividido entre S por C. ¿Qué es C? Obviamente la capacitancia en faradios, y S es una variable compleja de Laplace, también conocida. Bien, básicamente hacemos esto. ¿Para qué hacemos esto? Porque yo quiero obtener qué relación hay entre la salida con respecto a esta entrada, ¿verdad? Pero tener cuidado que acá la salida no lo voy a ver en el tiempo, sino lo voy a ver en la variable de Laplace, que sería BO en S, es igual, divisor de tensión, ¿no? Z2 entre Z1 más Z2 multiplicado por B1 en S. Como pasa a dividir, B1 en S. Entonces, lo que tenemos que hacer es reemplazar 1 entre CC entre R más 1 entre CC, y nos queda la siguiente función de transferencia, ¿no? Nos queda la siguiente función de transferencia. Bien, entonces, es lo que quería nada más que recuerden. Bien, tenemos esto. Y bueno, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que nos interesa? Bien, como queremos analizar esto solamente en frecuencia, lo que hacemos es reemplazar esta variable S, J, por este otro símbolo. Este otro símbolo es la frecuencia en radianes por unidad de segundo. ¿Cómo se determina esto? 2pi por F, J2πf, complejo, o en todo mejor caso, imaginario nada más, J2πf. Reemplazamos acá, en F, simplemente reemplazamos acá, miren, esta parte, acá. Nos queda esto, que al fin y al cabo sigue siendo complejo, pero vemos que la variable independiente es real, frecuencia, Hertz, y lo que devuelve es complejo. Como es un valor complejo, una función que te devuelve un valor complejo, entonces vamos a obtener dos cosas, tanto la magnitud como también la fase. En esta oportunidad solamente voy a hablar de la magnitud, ¿verdad? De la magnitud. ¿Y cómo determinamos la magnitud? En esta parte de acá, bueno, solamente tenemos que emplear esto de acá. Arriba, 1, como es 1, raíz cuadrada de 1 al cuadrado más la parte imaginaria, sigue siendo 1, ¿no? Lo dejamos igual ahí. Entre raíz cuadrada de 1 al cuadrado más todo este elemento imaginario al cuadrado. Bien, lo que nos interesa acá es plantear lo siguiente. Hayamos visto que, a ver, si, por ejemplo, la frecuencia tiende a un valor cercano a cero, hay que colocarnos siempre esos casos extremos. Frecuencia tiende a cero. O directamente acá, S tiende a cero, implica que la frecuencia tiende a cero. O sea, frecuencia cero, ¿cuánto vale la magnitud? Obviamente es 1. O sea, esto me quiere decir que a frecuencias muy bajas, la magnitud de esta respuesta en frecuencia del filtro es 1. Es decir, deja pasar sin ninguna atenuación. Pero vamos a colocarnos también en el caso extremo, que indicaría frecuencia que tiende al infinito. O sea, frecuencias muy grandes. Vemos que 1 entre infinito es prácticamente 0. Eso quiere decir que la magnitud de la respuesta en frecuencia del filtro tiende a 0 a frecuencias muy elevadas. Eso obviamente nos está indicando que es un filtro pasa abajo. Pero jugar también con valores muy extremos, si queremos ser un poco más precisos, no es tan conveniente, pues, ¿no? Entonces, lo que se define acá es la frecuencia de corte. Y vamos a suponer que la frecuencia de corte es aquella frecuencia en la cual esta magnitud vale aproximadamente 0.707. O simplemente 1 entre raíz de 2. Eso nada más. Algunos casos van a ver menos 3 decibelios. Van a ver menos 3 decibelios cuando se emplee el diagrama de Bode, ¿no? Porque ahí está en una escala logarítmica. Pero acá lo vemos simplemente como una magnitud, nada más. Entonces, cuando la frecuencia equivale, bueno, a una frecuencia de corte y nos arroja una magnitud equivalente a 0.707, bueno, vamos a llamarle eso frecuencia de corte. ¿Cómo hallamos eso? Podemos reemplazar directamente este número arriba y tenemos que encontrar esa frecuencia que cumple esta condición. Despejamos, nos queda que la frecuencia de corte que cumple esta condición, o que implica esto, se calcula como 1 entre 2pi RC, siendo R la resistencia en ohmios y C la capacitancia en faradios, ¿no?
Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Esto quiere decir que si tú conoces la resistencia y conoces el valor de la capacitancia, vas a determinar la frecuencia de corte. Pero también podemos ir en un sentido inverso, es decir, primero definir la frecuencia de corte y a partir de ahí encontrar un valor de condensador, un valor de capacitancia y un valor de resistencia. Eso normalmente es el caso que vamos a aplicar nosotros, ¿no? Plantear primeramente una frecuencia de corte en específico y luego jugar con valores de condensadores y resistencias. La idea es que tanto el condensador como la resistencia sean valores conocidos. Pero también se puede emplear, en el caso de la resistencia, algo muy común es emplear potenciómetros, pues, ¿no? Ya sean los Trinpot o esos potenciómetros para protoboard también. Pero la idea es, si es posible disminuir ese dimensionamiento, es mejor hacerlo así. Elegir valores de resistencias y condensadores comunes, ¿no? Comunes, que se pueden encontrar. Bien, entonces... Entonces, ok. Bien, entonces eso es lo que quería mostrar nada más, para que recuerden esta parte. Bien, creo que ahora vamos a ir a la parte derecha. Allá, ahora sí vamos a ir acá. Entonces, supongan ustedes que esta es una variable R y esta es una variable C nada más, ¿no? Sino que acá he tomado captura a lo que está en Proteus. Bien, entonces, copiando la misma expresión para la frecuencia de corte, vamos a proponer una frecuencia de corte de 40 Hz. Vamos a expresar la resistencia en términos del valor de la capacitancia. Vamos a proponer también un valor de capacitancia igual a 100 nanofaradio, es comercial. Obviamente 100 nanofaradio es comercial. Y esto implicaría que la resistencia aproximadamente, acá me faltó colocar eso, aproximadamente es 39 kiloohmios. 39 kiloohmios. Bien, entonces, como estamos aproximando este valor, no se va a ver así, pues, ¿no? Porque una vez que lo estamos aproximando, entonces al reemplazar de nuevo en la frecuencia de corte va a cambiar, pero el cambio tampoco no va a ser tan drástico, pues, ¿no? No va a ser tan drástico. Bien, ok, entonces, básicamente así sería la gráfica, ¿no? De hecho, simplemente así a mano alzada esto, o a clic alzado, ¿no? Entonces acá tenemos la magnitud en frecuencia, en hertz, y bueno, así debería responder, ¿no? Bien, pero ¿cómo podemos realmente simular esto, tanto en Proteus como obtener esta respuesta en frecuencia usando Python, ¿no? O MATLAB quizás. Lo único que tenemos que encontrar nosotros es esto, la función de transferencia. Vamos a suponer nosotros que ya sabemos cuánto vale R, cuánto vale C, porque eso está en función de la frecuencia de corte que uno va a proponer, ¿verdad? En base a eso, tenemos la función de transferencia. Miren cómo está. Recuerden que les dije que, bueno, que vectoricen esos coeficientes. Entonces vamos a darle algo, vamos a definir algo similar, ¿no? Pero para este caso, filtro pasa abajo. Entonces, a ver, vamos a ir a la parte del Jupyter Notebook. Y ahora vamos a ver por acá. ¿Dónde está? Acá está. Vamos a darle correr acá. Esta parte de acá no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Tampoco. Bien, acá estamos en la parte del filtro pasa abajo, miren. Este es el filtro pasa abajo. Bien, este es el filtro pasa abajo. Acá se encuentra el filtro pasa abajo. Lo voy a representar de esta forma, la parte derecha, para que tenga esta apariencia, ¿no? Para que tenga esta apariencia. Acá esa la n está suelto, ¿no? O sea, está con un coeficiente igual a 1. En este caso, ese exponente, ¿cuánto es? Es 1, ¿verdad? Es 1. Entonces vamos a llamar a este filtro de primer orden, filtro de primer orden, porque acá existe solamente un solo polo. Bueno, el valor de S en el denominador se llama polo, ¿no? Solamente existe un solo polo. Si hubiese sido 2,
hubiese sido orden 2, si acá el exponente hubiese sido 3, o en general el polinomio denominador hubiese tenido un exponente n, el orden sería n, pues, ¿no? Bien, acá es 1. Entonces vamos a llevar esto acá. ¿Qué hacemos? Definimos la frecuencia de corte. Acá está, 40 Hz. Estamos proponiendo un valor de capacitancia igual a 100 nanofaradios. Acá están los 100 nanofaradios. Y acá simplemente reemplazamos o despejamos el R para hallar la resistencia. Acá va a estar en ohmios. Esto está en ohmios. Acá está, bueno, todo esto de acá está en faradios también, ¿no? Todo esto de acá está en faradios. ¿Bien? Acá lo que hacemos es simplemente dividir entre 1000 para que cuando lo mostremos nos dé la resistencia, pero en kiloohmios, ¿no? Acá le coloqué el valor que hemos aproximado nosotros. Y acá, miren, he copiado de nuevo esto. Definimos un vector, ¿ve? Empleamos numpy.array. Es como crear un arreglo nada más. Le colocamos en el orden, a ver. Sabemos que acá es como si fuera s elevado a la 0, ¿verdad? Algo así, ¿no? S elevado, no, perdón. S, 0 por S, ¿verdad? 0 por S más 1 entre RC entre S más 1 entre RC. Entonces acá vale 0 coeficiente. Acá vale 1 entre RC, la parte del numerador. ¿Bien? Denominador, 1, este coeficiente que acompaña a S. Y en la parte, el segundo elemento, en este caso 1 entre RC, ¿no? Entonces ya definimos B y A. En esta parte de acá, lo que vamos a hacer es definir una frecuencia máxima para visualizar la gráfica. Para visualizar la gráfica, por ejemplo, acá, para indicarle, ¿no? Cuál va a ser la máxima frecuencia que voy a visualizar, nada más. Software nada más. Le indicamos la cantidad de puntos, porque como son variables discretas, tenemos que indicarle una cantidad de puntos, acá está. Acá definimos la frecuencia en radianes por unidad de segundo para emplear una función llamada frec_s. Ese frec_s, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en estos módulos, ¿no? Signal de SciPy. Lo he renombrado como SG. Nada más he hecho eso. Y bueno, lo que hacemos es simplemente obtener ese espectro de frecuencia. Recordemos, es decir, estamos obteniendo todo esto de acá. Esta parte de acá. Pero como les dije, esto de acá, obviamente, son valores complejos, ¿no? ¿Qué hacemos? Determinamos la magnitud. La magnitud. Y bueno, lo que hacemos después es graficar, ¿no? Graficamos la magnitud respecto a las frecuencias. Acá vamos a graficar una línea recta para que se visualice dónde está la frecuencia de corte que estamos determinando o proponiendo. Y bueno, vamos a darle acá a ejecutar. Y bien, acá, a ver, ¿qué es esto? Bueno, acá me confundí. Acá me confundí, a ver, perdón, acá me confundí. Era esto, ¿no? Esto de acá. Esto de acá era. Acá está el vector en la parte del numerador y la parte del denominador. Es esto de acá. Bien, vamos a darle correr acá y vemos que nos aparece esto, ¿no? Espectro de frecuencia. Bien, básicamente este es el filtro pasa abajo. No es tan selectivo, pero es un filtro pasa abajo. Y la frecuencia de corte que es supuestamente a 40 Hz, más o menos por acá se encuentra, y vemos que nos arroja un valor de magnitud aproximadamente de 0.700 y algo, ¿no? Bien, básicamente esto es como debería responder en frecuencia el filtro pasa abajo. Bien, este filtro pasa abajo en la simulación en Proteus se encuentra acá. Acá está el valor de condensador, 100 nanofaradios. Una resistencia, estamos colocando acá una señal de prueba sinusoidal, 5 voltios de amplitud, 10 Hz, no, 40 Hz, perdón, la fase 0, ¿no? Bien, la respuesta que se encuentra acá, lo voy a mostrar acá. Entonces, acá se va a ver que supuestamente a 40 Hz debería tener una amplitud, esta salida, igual al 0.707 de la amplitud original. Por ejemplo, acá es 5 voltios, ¿verdad? La entrada. La salida debería ser 0.707 por 5, que aproximadamente da un valor cercano a esto, ¿no? Un valor cercano a eso. Entonces sabemos que a 40 Hz ya empieza a atenuar. Vamos a agregarle
otra frecuencia mucho mayor. Es un filtro pasa-baja, recordemos. Vemos que ya la señal de salida posee amplitud pequeña, porque está siendo atenuado. Si lo queremos ver, bueno, eso no es. Si lo queremos ver de esta forma, básicamente estamos a 200 Hz, creo. Y bueno, lo que se multiplica es los 5 voltios por 0.2, ¿no? Por ahí, ¿no? Esto es como un factor de ganancia. En este caso, a medida que incrementa la frecuencia, esa ganancia es mucho más pequeña, ¿no? Mucho más pequeña. O sea, lo atenúa, ¿no? Lo atenúa. Eso se ve acá, ¿no? En la salida. En la salida. ¿Bien? Acá también vamos a ver eso. Acá le he colocado las capturas. Acá está el análisis en frecuencia y acá está en el tiempo cómo responde el filtro ante una entrada con amplitud 5 voltios y frecuencia 40 Hz y la salida en color rojo, ¿no? Recordar que a 40 Hz supuestamente se debería cumplir que esta ganancia sea de 0.707, pues, ¿no? Entonces 0.707 multiplicado por los 5 voltios, o sea, este valor de acá, el valor pico, 5 voltios, obviamente es un valor cercano a 3 puntos y algo, ¿no? Algo así. Ya lo pueden calcular ustedes. Simón, dicen. ¿Quién es Simón? Bien, entonces, acá está, ¿no? Eso. Y bueno, ahora vamos a pasar al filtro pasa alto, también de primer orden. Todo lo que estamos viendo acá son filtros pasivos, pues, ¿no? Porque no hay no hay un dispositivo electrónico que logre amplificar algo, no hay un transistor, no hay un op-amp, ¿no? Solamente resistencias y condensadores. Vemos que ahora hemos cambiado la forma en la cual se estaban conectando la resistencia del condensador, solamente hemos hecho un juego, hemos colocado primero el condensador y segundo la resistencia, ¿no? En serie. Y eso también tiene mucho que ver, porque miren, si ustedes ya saben cómo se determina la impedancia de este condensador, que depende de la frecuencia, imagínense ustedes, a frecuencia cercana a cero, ¿cómo se comporta esta impedancia? Como un corto o como un circuito, bueno, como un cortocircuito, como un circuito abierto, a frecuencias bajas, el condensador. Sería como un circuito abierto o circuito cerrado. A ver. La impedancia de este condensador es 1 entre SC. ¿Estamos? S tiene que ver con la frecuencia. Si S se aproxima a 0, es porque la impedancia obviamente tiende a ser infinito, pues, ¿no? Entonces, como es infinito, es un circuito abierto. Cuando la frecuencia tiende a ser infinito, este se comporta como un circuito cerrado, por lo tanto, la señal que está viniendo ahí se va y se filtra hacia tierra, ¿no? Se filtra hacia tierra. Bien. Bien, entonces, ya, por ese lado, ¿no? El filtro pasa alto es esto de acá. También vamos a emplear función de transferencia. Bueno, haciendo mismos pasos, vamos a tener esta función de transferencia. Vamos ahora a determinar la respuesta en frecuencia, en Hz o en radiones por unidad de segundo. Hacemos este reemplazo, como les vuelvo a mencionar acá, complejo, bueno, imaginario. Bueno, acá faltó colocar la igualdad. Reemplazamos acá, calculamos el módulo, nos queda esto, y bueno, lo que hacemos acá es escoger este omega, tal que cumple lo mismo, ¿no? Que esta magnitud sea 0.707. El único caso es cuando este omega de acá sea 2 pi fc. Bueno, acá sea entre 1 RC, ¿no? Sabemos que omega de c es igual a 2 pi fc. El único caso para que esto de acá sea 0.707 es que este elemento de acá sea 1 entre RC. Despejamos y nos queda la misma frecuencia de corte, 1 entre 2 pi RC. Pero en este caso va a ser un filtro pasa alto, ¿no? Un filtro pasa alto. Entonces, para poder también proponer un valor de resistencia o condensador,
tenemos que determinar que ambos valores sean comercialmente disponibles, ¿no? Se encuentren comercialmente disponibles. Vamos a suponer que la frecuencia de corte, a ver, déjame ver si era esto. No, acá le hemos cambiado, acá le cambié a 10 Hz. Vamos a suponer que la frecuencia de corte vamos a suponer que la frecuencia de corte acá es de 10 Hz. ¿Qué más? Vamos a suponer también que proponemos un condensador de 220 nanofarads y acá nos faltaría determinar la resistencia, ¿no? Que acá vale 68, creo que lo coloqué. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer eso. Entonces, bien, entonces vamos de nuevo en la parte de Python, acá. Proponemos la frecuencia de corte a 10 Hz, proponemos un valor de capacitancia a 220 nanofaradios, determinamos la resistencia, hacemos los mismos pasos, acá está paso alto, simplemente para mostrar la resistencia en kiloohmios, nos arroja este valor aproximado, obviamente un valor que también se encuentre, que sea comercial, ¿no? Acá está la función de transferencia de ese filtro, que se encuentra acá arriba, esta función de transferencia. Esta función de transferencia igual la vamos a ordenar, lo ordenamos nada más, lo ordenamos y nos quedaría esta forma, ¿verdad? Nos quedaría esta forma. Entonces acá ya vemos que el numerador tiene como coeficiente 1, 0, porque esto de acá es así, es como si fuera más 0. Y en la parte de acá del denominador sería 1 más, bueno, en este caso 1 entre RC, ¿no? 1,1 entre RC. Hacemos los mismos pasos, la frecuencia máxima es para simplemente tener un rango de visualización hasta 500 Hz, 1000 puntos, frecuencia radianes por unidad de segundo, empleamos la misma función frec_s, obtenemos la magnitud y hacemos los gráficos respectivos, ¿no? En este caso, el gráfico del filtro pasa alto, el espectro de frecuencia. Vamos a ver acá en correr. Acá, por ejemplo, nos salió 72 kiloohmios. Yo le coloqué acá 68 kiloohmios. Qué raro, bueno. Pero aún así, vemos que la frecuencia de corte con esos valores es de 10.63 Hz, ¿no? O sea, se ha desviado un poco porque como hemos aproximado los valores, también se desvía, ¿no? Acá está la frecuencia de corte, y esto de acá me quiere decir que si una señal sinusoidal, o una señal en sí, posee frecuencias inferiores a 10 Hz, va a ser atenuado, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy una señal DC al sistema, una señal continua, o sea, que no tiene frecuencia cero, mejor dicho, ¿cómo debería responder el filtro? Obviamente con un voltaje cero, pues, ¿no? Supuestamente la frecuencia es muy baja. Él es un filtro pasa alto. Acá hacemos los mismos, el mismo ejemplo. Acá está 10 Hz, la señal de entrada, 5 voltios, el voltaje pico, amplitud. Y bueno, entonces acá la señal de salida es la de color rojo. Vemos que también llega, ¿no? A un valor que es igual a 0.707 por 5. Básicamente es porque estamos en una frecuencia de corte, ¿no? Entonces acá está la parte de la simulación, que también es algo que se encuentra acá. Por ejemplo, acá están los elementos. Le coloco, por ejemplo, acá los mismos cálculos, 10 Hz, acá amplitud 5. Acá está la salida, ¿no? De color rojo. Voy a colocarle, obviamente, una frecuencia mucho más baja, a ver, 1. Vemos que es muy pequeño, miren. Color rojo. ¿Por qué es pequeño? Porque la frecuencia es muy baja. Entonces, como la frecuencia es muy baja, estaríamos en el caso en que la frecuencia es muy baja. Como es muy bajo, el filtro lo atenúa, lo reduce. Obviamente no lo elimina, solamente lo reduce.
solamente lo reduce. Por eso se ve acá una amplitud obviamente pequeña, pero está muy reducida. Y bueno, así podemos probar, ¿no? Obviamente si incrementamos la frecuencia a 100 Hz, a 100 Hz es muy grande, bueno, es relativamente grande comparado con 10 Hz. Entonces, no debería haber mucha distorsión, ¿no? Mucha atenuación, mejor dicho. Bueno, no se ve muy bien, pero voy a reducir eso, a ver. En todo caso, ustedes ahí lo prueban ahí. En todo caso, mejor le coloco acá 0.01. Sabemos que, sí, vemos que la amplitud no se reduce mucho, o sea, también se reduce, ¿no? Porque no es tan selectivo el filtro, pero si lo comparamos con las frecuencias inferiores a 10 Hz, obviamente el otro caso es mucho más, está más atenuado, ¿no? Y así podemos, último ejemplo, 200 Hz. ¿No? Algo que pueden observar también es que existe algo llamado desfasamiento, ¿no? Desfasamiento, porque si no estarían de forma, coincidirían, pues, ¿no? Entonces, ese desfasamiento, cómo lo podemos predecir, ¿no? Conociendo la función de transferencia. A ver, alguien que me lo diga. Si para obtener justamente este efecto de frecuencia hemos empleado la magnitud, ¿qué nos faltaría para obtener esa información sobre el desfasamiento, el desfase, ¿no? La fase, bueno, ya está claro, creo. Entonces, obviamente podríamos determinar eso. Obviamente acá también existe, bueno, las herramientas que está con NumPy, existen eso. Por ejemplo, acá podemos emplear FM, colocamos angle y ya está. Angle y ya está, ¿no? Angle y ya tendríamos la fase, ¿no? Tendríamos la fase. Pero este ángulo, si no me equivoco, está en radianes. Entonces vamos a multiplicarle por 180. Dividimos entre pi, ¿no? Entre pi. Vamos a colocarle, por ejemplo, acá. Colocaríamos acá, en vez de... ¿Dónde está? Acá no, esto de acá cambiaría. Acá sería FM. Entonces acá estaría la respuesta en fase, ¿no? Así, no me equivoco, ¿está bien? Bien. Así también podemos aplicarla para el caso anterior. Entonces ahí vamos a ver cómo es ese desfase, ¿no? Bien, y así, ¿no? Entonces, todo lo que hemos visto hasta acá son filtros pasivos, ¿no? Filtros pasivos. ¿Qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, en el caso del filtro pasabajo, muy aparte que deje pasar frecuencias bajas, inferiores a 40 Hz, quiero que amplifique por 2, de forma selectiva nada más. No lo vamos a hacer, no se va a poder hacer porque uno, son elementos pasivos. ¿No? Vamos a emplear en estos casos filtros activos. Los filtros activos, igual, ¿no? Emplean elementos pasivos, sino que ahora se le va a agregar transistores y o amplificadores operacionales, ¿no? Bien, acá hay distintos amplificadores operacionales que podemos encontrar. Bien, un amplificador operacional básicamente tiene este circuito equivalente 1 y circuito equivalente 2. Este es el caso más ideal posible, el de abajo. El de arriba por lo menos es algo, una aproximación lineal, el de arriba, donde acá hay una impedancia de entrada que normalmente es muy grande, por eso la aproximan como infinito, el caso ideal. Y la resistencia de salida, que es muy bajo, por eso la aproximan como un cable nada más. Entonces nos quedaría acá una salida que es igual a una ganancia diferencial AD, que obviamente es propio del amplificador, multiplicado por la diferencia de tensión en la entrada tanto no inversora con respecto a la entrada inversora. Vemos que es eso más que nada, ¿no? Es eso. Sin embargo, sucede de que esta ganancia es muy grande, que hace que una ligera diferencia entre estas dos señales o amplitudes
hace que la salida se sature tanto positivo como negativo, ¿no? ¿Sí? La idea sería que se pueda controlar esa ganancia. Entonces ahí vamos a emplear algo llamado feedback, en este caso una realimentación negativa. La realimentación positiva normalmente se emplea para hacer osciladores. En este caso vamos a emplear una realimentación negativa. Solamente empleamos un lazo de realimentación a la parte de entrada inversora. Y bueno, nos quedaría este circuito. Hay unos cálculos que se realizan y se llega a la siguiente idea, ¿no? De que existe una tierra virtual entre la terminal inversora con respecto a la terminal no inversora. ¿Sí? Se asume también que la corriente que entra es 0 miliamperios, o sea, 0 amperios. Son ideales, ¿no? Para que simplifiquen los cálculos. Haciendo esas simplificaciones, esos supuestos, obtenemos que la salida respecto al tiempo, perdón, respecto a la señal de entrada en el tiempo, equivale a multiplicar por RF entre RI, todo negado, ¿no? ¿Qué pasaría si RF es el doble de RI? Vemos que ya hay una forma de obtener una ganancia, ¿no? Por 2, en este caso, con una inversión de antemano. Pero al fin y al cabo la ganancia está ahí. Y depende de nosotros, porque nosotros vamos a proponer estas resistencias, este juego de resistencias. Entonces, asuman que acá este punto es igual a este punto. Como este punto es igual a esto, tierra virtual, este 0 voltios que estaba acá, o este tierra, va acá también, ¿no? Ahí pueden hacer su circuito que conocen y determinar esta expresión. Luego tenemos otra disposición para realizar un circuito amplificador, en este caso no inversor, o sea, donde la ganancia sea positiva, o sea, no haya una inversión de fase, ¿no? Acá simplemente es una ganancia positiva, y vemos que ahora igual depende de nosotros, depende del juego de resistencia que le coloquemos para tener una ganancia adecuada. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con lo que hemos hablado anteriormente? Bien, eso lo vamos a ver después. Primeramente vamos a ver algunas características que podemos encontrar. Vamos a ver algunas características que podemos encontrar en algún amplificador operacional. La ganancia en lazo abierto, impedancia de entrada, que normalmente están en megaohmios, impedancia de salida, que son bajos, 100 ohmios o menos todavía. CMRR, que está en decibelios y tiene que ser lo más alto posible para poder eliminar o rechazar la entrada común, ¿no? Es importante en la parte de instrumentación. Y bueno, y la potencia disipada y otros factores como son la fuente de alimentación, etc. ¿no? Podemos emplear esta página para poder directamente colocar el circuito integrado a buscar y ver qué fabricantes lo diseñan, lo fabrican. Y bueno, hemos colocado un clásico, el TL081. Acá está un empaquetado, los pines, la descripción de cada pin, algunas capturas del datasheet, como es el CMRR, algunas características eléctricas, como son la alimentación, también se encuentra por acá lo que es la resistencia de entrada, que vemos que es alto, valor típico dice de 12 ohmios, es muy elevado, por eso que les dije que en la parte de acá se asume, ¿no?, que esa impedancia es muy alta, por lo tanto se coloca como un circuito abierto, ¿no? Entonces, bien, entonces creo que también falta la resistencia de salida, pero también debe ser muy pequeño. Bien, bueno, de este TL081 te da unos pines para que ajustes el offset. Supuestamente cuando tú le colocas 0 voltios acá, debería marcar acá también 0 voltios, pero no sucede así, ¿no? Porque como este op-amp al fin y al cabo está compuesto de transistores, esta polarización no está bien balanceada, ¿no? Por lo tanto va a ocurrir un voltaje de offset, ¿no? Entonces, este voltaje de offset, ¿cómo lo podemos corregir? Con este potenciómetro ya te indica el datasheet cómo hacerlo. Y acá te recomienda este valor. Lo conectamos a tensión negativa. Pues, ¿no? ¿Bien? Básicamente es la idea. Tiene que asegurarse, pues, ¿no? Modificar este valor para que cuando le coloque 0 voltios, acá aparezca 0 voltios. Y bien, de acá podemos encontrar ya un filtro pasabajo de primer orden, pero un filtro activo. A la ganancia, perdón, al amplificador no inversor que teníamos anteriormente, le hemos agregado el filtro pasabajo RC. Bien, le hemos agregado este filtro pasabajo.
hay un feedback negativo. Como es tierra virtual, este punto es el mismo que este punto, y bueno, de ahí obtenemos la siguiente expresión. Esta función de transferencia ahora ya no va a ser simplemente 1 entre RCS más 1, sino va a ser este factor de ganancia ALC multiplicado por 1 entre, bueno, lo que ya conocemos, pues, ¿no? La frecuencia de corte es la misma, 1 entre, bueno, acá sí me confundí. Acá es 1 entre 2 pi RC, ¿no? Esto de acá. Ya la corregí. Entonces, básicamente, así se puede determinar la frecuencia de corte y, bueno, acá podemos modificar esa ganancia, ¿no? Y acá está el otro caso, que es un filtro pasalto de primer orden. Solamente hemos acoplado el elemento de ganancia no inversora. Bueno, y acá la parte del filtro también, ¿no? CR o RC, bueno, pero pasa alto. Se define el mismo parámetro, solamente que ahora vamos a agregarle un factor de ganancia mayor que 1, quizás, ¿no? Bien, esto de acá también lo podemos ver en la parte de Proteus y también lo podemos hacer directamente en Python porque es cuestión de agregarle ese factor de ganancia. Acá, por ejemplo, tenemos un OPAN. Acá ustedes no le coloqué esto, solamente coloqué esto. Acá para poder obtener el menos 5 voltios, si ustedes tienen una fuente de 5 voltios, podemos emplear este circuito integrado. Y acá está el filtro RC, filtro pasabajo de primer orden, y la parte de la amplificación, ¿no? En este caso, la ganancia, ¿cuánto sería? Sería 2, pues, ¿no? 1 más 10 entre 10 es obviamente 2. Entonces acá nos quedaría una función de referencia 2 multiplicado por lo que ya sabíamos anteriormente. Bien, nada más que eso. Muy aparte de esto, es importante emplear los amplificadores operacionales, ya sea que no tenga ganancia, es decir, ya sea que tenga ganancia unitaria, porque nos permite aislar, ¿no? Distintas etapas, ya sean circuitos CRC, etc. Allá, ¿están hablando ahí? A ver. Oh, no les había hablado, no les había comentado. No le había visto sus comentarios. A ver, creo que estaban preguntando sobre el CMR. Allá. Este CMRR es un factor, un índice de rechazo de modo común. Sucede que, por ejemplo, cuando tienes un OPAN, normalmente esto sucede en la parte de instrumentación. Cuando, por ejemplo, tienes unos electrodos y quieres adquirir, ¿no? Poder adquirir la señal de información de una señal, por ejemplo, SG. Normalmente esos electrodos te arrojan voltajes muy pequeños, milivoltios. Entonces se requiere, ¿qué cosa? Una etapa de amplificación, ¿verdad? Para que posteriormente se pueda hacer un filtrado, etcétera. Entonces acá tenemos una fuente, por ejemplo, unos electrodos. Vamos a suponer que solamente hay una referencia ya, un canal nomás me interesa. Un canal, por ejemplo, así, un canal y otro canal. No sé cómo colocarle, canal 1 y canal 2, por ejemplo. Así. Entonces, suponemos que esto va a un amplificador de instrumentación. Vamos a llamarlo así, un amplificador en sí, ¿no? Un amplificador, un OPAMP. Bueno, cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, acá en la parte de la entrada se adquiere algún tipo de ruido, un ruido de línea, por ejemplo. Entonces, normalmente el ruido se asume que se introduce de la misma manera en ambas señales o en ambos cables, vamos a llamarlo así. Entonces, la idea es que este dispositivo intente eliminar esa señal común. ¿Por qué? Porque si suponemos que esta señal que se encuentra acá era algo así, la señal de información era algo así, no sé si estaría bien eso, y suponemos que el ruido que se esté añadiendo sea algo así, por ejemplo, no sé, un ruido así, mayor a esto. Y por acá también, este mismo ruido, esa misma forma, supuestamente se agrega acá. Supuestamente en la diferencia de C1 y C2, o C2 y C1, está la información. Si tú restas esa diferencia, obviamente también vas a intentar restar este mismo valor, ¿verdad? Esta parte de acá, que es el ruido común, pues, ¿no? Esta misma señal común. La idea del CMRR, ¿sí?, es que sea lo más alto posible, para que esta señal común que se está
bueno, que se encuentre en los canales, sea suprimido de la mejor manera. Entonces podemos encontrar CMR de 66 dB, podemos encontrar, por ejemplo, de 100 dB. Eso normalmente lo vamos a encontrar en los amplificadores de instrumentación, por ejemplo. Así, ¿no? Podemos encontrar mayores valores. Obviamente, a mayor valor es mucho mejor, ¿no? A mayor valor es mucho mejor. No he preparado un tema específico para eso, solamente lo había mencionado, la parte del CMR, pero por ahí va la idea, ¿no? Sí, elimina el ruido común, ¿no? Está bien, Felipe. Bien, seguimos con la parte de filtros. Bueno, acá hay un filtro notch a banda, un conocido filtro notch, filtro para eliminar esa frecuencia eléctrica, ¿no? De 60 Hz. Muy conocido, acá está para poder determinar esos cálculos. Y la frecuencia de resonancia es esto de acá, ¿no? También hay otro filtro, que en este caso es filtro pasabanda. Filtro pasabanda, donde vamos a definir un factor de calidad, que no es nada más que la frecuencia de resonancia, dividido entre el ancho de banda, ¿no? Obviamente, a mayor factor de calidad, más selectivo es este filtro, ¿no? Es más selectivo, ¿no? Acá también había colocado valores típicos. Y ahora vamos a pasar a la parte de estructuras de implementación. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a emplear filtros de primer orden. Quizás vamos a querer emplear filtros de segundo orden, o quizás de tercer orden, cuarto orden, sexto orden, qué sé yo, ¿no? Entonces, en estos casos nos interesa tener una metodología para poder aplicar el concepto de cascada de filtros o de sistemas. ¿Para qué? Para que un filtro de orden superior se pueda dividir en pequeños filtros de primer orden, segundo orden, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un filtro de tercer orden. Obviamente, a medida que aumente el orden, es más selectivo el filtro, supuestamente es mucho mejor, pero te va a ocupar mucho más espacio. Bien, independientemente de eso, ¿cómo lo podemos implementar? Podemos llevarlo a cabo de esta forma. Un filtro de tercer orden lo podemos ver como un filtro de primer orden en cascada con otro filtro de segundo orden. O también en el caso inverso también se puede aplicar. Segundo orden y luego el de primer orden. El caso de cuarto orden podría ser dos de segundo orden, ¿no? El de quinto orden podría ser segundo orden, primer orden, o primer orden, segundo orden, ¿no? Entonces, aquí viene el concepto de estructuras de implementación. Una estructura Silent Key es muy utilizada. Básicamente, esta estructura con un solo pan, dos resistencias, dos condensadores, suponiendo realimentación negativa y ganancia unitaria, nos permite definir un filtro de segundo orden. O sea, con un OPAN podemos, o con un, bueno, con un OPAN, ¿no? Podemos definir un filtro de segundo orden. Con dos OPANes podemos llegar hasta cuarto orden. Ahora, si es de tercer orden, obviamente la cantidad de OPANes necesarios sería de segundo orden, pues, ¿no? Perdón, dos OPANes, perdón. Para cuarto orden también dos OPANes. Para quinto orden ya tendríamos que agregarle un OPAN adicional más, porque sería segundo orden, primer orden. Segundo orden, un OPAN. El segundo orden con otro OPAN. Y el tercer, bueno, y el tercero, que es en este caso el primer orden, también sería con otro OPAN, ¿no? Más que nada el OPAN con ganancia unitaria es para poder desacoplar la etapa previa, un filtro, con otro filtro en cascada, ¿no? Más que nada es para eso. Porque uno puede colocar, si no tiene ninguna ganancia acá, ¿por qué no emplear directamente los filtros pasivos? Como le vuelvo a repetir, es más que nada para aislar esos efectos, ¿no? Del segundo elemento en cascada respecto al primero, y así sucesivamente. De todo esto tenemos la función transferencia, que obviamente es segundo orden, y uno puede partir de la función transferencia para obtener los valores de resistencias y condensadores. Normalmente se coloca resistencia R1 igual a R2, condensador 1 igual a condensador 2. Es una forma de poder reducir el número de ecuaciones. Es válido también hacer eso. Cosa que así te reduce, obviamente, la cantidad de ecuaciones a encontrar, ¿no? Y las variables también, ¿no? Se reduce enormemente. Bien, entonces, acá vamos a ver lo que es el filtro Butterworth pasa abajo. Es un filtro ya muy popular, muy interesante también. Tiene buenas prestaciones. La característica de este filtro Butterworth pasa abajo es que tiene una respuesta plana en la banda de paso y banda de rechazo.
En la práctica, obviamente, no vamos a verlo así, sino va a haber un rizado. Ese rizado nosotros lo podemos definir previamente como, una característica de especificación del filtro, ¿no? Hay una banda de transición. Bueno, acá está la banda de transición. Y ven, acá está una respuesta en frecuencia al cuadrado, obviamente la magnitud del filtro Butterworth pasa abajo. El orden n, obviamente, determina el orden del filtro. A mayor n, más selectivo es el filtro, pero a mayor n indica que vas a tener mucho más cascadas, o sea, mucho más elementos como amplificadores operacionales, resistencias y condensadores. Es decir, hay que tener un compromiso entre lo selectivo del filtro y la complejidad del sistema, ¿no? En términos del espacio físico o de dimensionamiento, más que nada. ¿Sí? Por ahí va la idea, ¿no? Y bueno, acá está para tener esa función de transferencia. De acá partimos, llegamos acá, obtenemos los polos. Acá podemos definir la banda de rechazo, la tolerancia en decibelios, obtenemos el orden del filtro. Esto ya se va a hacer directamente, se hace en Python, directamente en MATLAB. Pero acá está la frecuencia de corte menos 3 decibelios, igual que en el caso anterior. Obviamente se define de otra forma. Bueno, la elección de los polos de filtro de Butterworth tiene que satisfacer esta condición de estabilidad. Se eligen los polos que se encuentran en la parte izquierda del plano complejo. Y bueno, simplemente es eso nada más, ¿no? Por ejemplo, acá se diseñó un filtro pasa abajo de orden 4. Hemos empleado una estructura de implementación del tipo Sallen-Key, obviamente segundo orden, con segundo orden me da uno de orden 4. Este de orden 4 lo he seccionado en filtros de segundo orden en cascada. Acá se puede ver esto, miren acá. Acá se puede ver esto. Esta parte de acá es un primer filtro de segundo orden. Está en cascada con otro filtro de segundo orden, ¿verdad? Este de cuarto orden lo hemos descompuesto en dos de segundo orden. Entonces, este de segundo orden se corresponde con este primer elemento, sale aquí, y este segundo orden con este otro elemento. Vemos que existe un OPAN para justamente evitar esa carga, ¿no? De la segunda etapa a la primera. Acá está la respuesta en frecuencia, esto de acá está con MATLAB, y la frecuencia de corte de 150 Hz, vemos que es mucho mejor respecto a un filtro de primer orden, porque es un poco más selectivo, ¿no? Obviamente, si queremos que sea mucho más selectivo, debemos incrementar el orden, pero a expensas de incrementar el dimensionamiento, ¿no? La cantidad de opanes, resistencias y condensadores. Y bueno, con eso llegamos al final de esta presentación. Pueden hacer los cálculos también del Butterworth. Acá también tengo un código, creo. Bien, acá está un filtro Butterworth analógico. Acá está otra frecuencia de corte. Esta es algo para la parte digital. Acá hay otra frecuencia de corte. Podemos modificarlo a, no sé, a ver, a 150 por ahí, ¿no? Por ejemplo, que esté 130 y acá 170, por ejemplo. Entre esos dos, bueno, acá observamos que está a 150 Hz por ahí, ¿no? Bueno, básicamente así se puede hacer un filtro Butterworth, en este caso de un orden más de 16 muy grande. Tenemos que reducir esto. Esto se reduce, ¿no? Simplemente ajustando esos parámetros. Y como vuelvo a repetir, son sistemas en lazo abierto, ¿no? Son sistemas en lazo abierto. Tienes que asegurarte que esté bien, porque no va a haber una acción de control sobre eso, ¿no? No hay un lazo de realimentación ahí. Solamente es un sistema en lazo abierto. Y bueno, hasta aquí llegamos al final de este taller. Espero que les haya gustado y les haya servido en sus aplicaciones que ustedes quieran llevar a cabo. Libros hay bastantes, ¿no? Libros hay bastantes, pero aquí es... Ah, no, eso más que nada para la parte de, para la parte de digital, ¿no? Para la parte analógico, yo recomiendo más que estén de dispositivos electrónicos. Hay buena teoría sobre los opanes. Hay un libro que se llamaba El Savant, pero es un libro muy hardcore, era, de diseño electrónico, era el Savant, pero era muy hardcore, pero empleaba justamente matemática de transformar el Laplace. El Sadiku también, ¿no? De Figueroa, exacto, sí, profe. Ya pues, ¿no? Hay bastante información, está disponible, ¿no? Bien, entonces, esto ha sido todo, ¿no? Esto ha sido todo. Ya.